Este convenio tiene algunas particularidades respecto de aquellos que ya tenemos firmado con Francia y con Alemania, y ahí quiero destacar especialmente el rol que va a tener la comunidad italiana en este convenio. Está previsto que a través de un consejo asesor todos los miembros de la comunidad italiana, a través de sus distintas formas de representación, puedan colaborar, porque entendemos que es de esta modalidad participativa y colaborativa que integre todos los intereses de los italianos en Mendoza y en Argentina, que vamos a poder darle una excelente vida y futuro a este convenio. Yo soy egresada de la Universidad de Padua, como algunos de ustedes acá presentes, con lo cual siento un honor y una alegría muy grande de que este centro se esté formalizando. Quisiera agregar, antes de darle la palabra a las autoridades de la mesa, agradecer a aquellas personas que de una u otra manera fueron partícipes de este convenio, decirles que esa participación no se acaba con esta firma, sino que empieza, así que a cada uno de ustedes les vamos a seguir pidiendo la colaboración estrecha con la universidad para seguir generando actividades que nos vinculen. Agradecer y mencionar a dos ex cónsules en nuestra provincia que precedieron al señor cónsul Piero Baira y que en conjunto los tres dieron un empuje muy importante, al ex cónsul Pascuale Pede, a Ivo Polaco, también de nuestra universidad a Hugo Martínez y Alejandro Denari, que ambos en sus distintos roles como director del Centro Franco Argentino y como secretario de Relaciones Internacionales colaboraron fuertemente para este proyecto, lo creyeron que era necesario que la universidad tuviera este centro. También a Vicente Trovato, que colaboró junto con Daniel Parisi para que esto fuera posible, a Gustavo de Vallis, a Natalia McIntosh, a Lourdes Boglioli. Están hoy presentes también Antonieta Roncaglia, presidente de Comites, a quien agradezco mucho su presencia y su apoyo para que esto sea posible, a Marcelo Romanello, consigliere del Concilio Generale Italiano all'Estero, a quien agradezco mucho también su presencia. También a el CUIA, Giuseppe Canulo, que creo que está allí, disculpas, pero no puedo verlo en este momento, y Inés Tarelli, que desde el Consorcio Universitario Ítalo-Argentino han colaborado fuertemente para las relaciones bilaterales, y a la Fundación Eurosur, que hoy también nos va a acompañar y que ha hecho posible que muchos proyectos binacionales cobren vida. Así que, sin más que agradecerles, mencioné por supuesto a las autoridades del Hospital Universitario, que hoy nos dan lugar para realizar esta actividad y con quienes pensamos profundizar las relaciones en el ámbito de la salud, un tema tan importante en este último tiempo. Así que de mi parte agradecida y emocionada por tener finalmente un pedido expreso del rector que hoy estamos finalmente cumpliendo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y le doy la palabra entonces al ministro de Gobierno de la provincia, en representación del señor gobernador, al doctor Víctor Ibáñez, a dar unas palabras. Hola, hola. Buenos días. En primer lugar, aclaro que me tomo la licencia de quitarme el barbijo porque tengo dos opciones. O no veo, y si uso el barbijo, o se me empañan los lentes si lo utilizo. Señor embajador de la República Italiana, República Argentina, don Giuseppe Manso. Señor rector de la Universidad Nacional de Cuyo, ingeniero Daniel Pisi. Señor cónsul de la República Italiana en Mendoza, don Piero Baira. Señores y señoras decanas y decanos de la Universidad Nacional de Cuyo presentes, secretarios del rectorado, doctora Jimena Estrella Orrego, en especial acompañando aquí en la mesa, señores autoridades del Hospital Universitario, señor Hugo Martínez y Alejandro Denari, demás personas presentes y autoridades. En primer lugar, les quiero hacer llegar el saludo del señor gobernador de la provincia, Rodolfo Alejandro Suárez, y las disculpas por no haber podido asistir a este acto por razones de agenda. El gobernador Rodolfo Suárez guarda un importante y grato recuerdo cuando en junio del año 2019 participó siendo intendente de la ciudad de Mendoza
del evento Italia en Mendoza, que se realizó dentro del marco del programa Italia en 24, que lleva adelante la Embajada de Italia en Argentina y que contó con la presencia en aquella oportunidad del señor embajador. Sin duda que la creación del Centro Ítalo-Argentino de Cuyo representa un paso más que importante y que da continuidad a una histórica relación en nuestro país. La presencia italiana en nuestro país se remonta a los lejanos tiempos de la colonia. Basta recordar la conformación de la primera Junta de Gobierno en 1810, donde figuras importantes descendían de inmigrantes italianos. Argentina, no cabe duda, es la nación fuera de Italia con mayor porcentaje de italianos. Y tomando correctamente las citas bibliográficas, recuerdo a Romero cuando en su Historia de las Ideas Políticas habla de la Argentina aluvial. La Argentina aluvial es la conformación social de una Argentina de inmigración, donde esa descendencia, utilizando correctamente las palabras, se encuentra presente en nuestro país en dos momentos históricos claves. Y de ese intercambio cultural que tuvo una influencia fuerte en nuestro país, hasta el día de hoy, sin lugar a duda, el intercambio ítalo-argentino es una cooperación constante. Y en especial hoy, con la celebración de este convenio, después de un largo trayecto y un largo trabajo llevado adelante por las partes firmantes, esta cooperación que viene desde larga data, como decía, y se ha desarrollado en casi todos los sectores, la vitivinicultura, la medicina, el diseño, la arquitectura, la literatura, las artes visuales, la música, la energía, las nuevas tecnologías, para citar solo algunos ejemplos. Hoy en día existen numerosos proyectos que vinculan instituciones y científicos de ambos países. Ahora podremos profundizar en Mendoza el intercambio de docentes, investigadores y alumnos. También trabajar en el reconocimiento de titulaciones de universidades italianas y la Universidad Nacional de Cuyo. Se podrá priorizar así la integración entre la tecnología y las necesidades de instituciones educativas, grupos de investigación y empresas, manteniendo una mirada hacia el futuro apoyada en la innovación y la creatividad. Dejo para el final señalar que para mí, hoy, poder estar aquí, en esta mesa, y acompañando la firma de este convenio, tiene un doble significado emotivo. Por un lado, la presencia aquí, en mi rol de ministro de Gobierno actual, en representación del gobernador, pero mucho más como docente de la Universidad Nacional de Cuyo y como exfuncionario y secretario del rectorado durante la gestión del actual rector Daniel Pizzi. Así que quiero agradecer muchísimo la invitación que se le ha formulado al gobierno de la provincia para formar parte de este, como dice Jimena, no del final, sino del principio de algo que ya en los hechos, desde hace muchísimos años, intercambiamos entre Italia y nuestro país, y en particular nuestra provincia, y aún más en particular nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Gobierno, y ahora le doy la palabra al señor embajador de la República Italiana en Argentina, Giuseppe Manso. ¿Nos escucha? Sí. ¿Me escuchan? Jimena. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, Jimena. Sí, me emocionaste cuando mencionaste el hecho que es una estudiante de la universidad y laureata de la Universidad de Padova. Es algo que tiene como un dado simbólico que también enriquece el día de hoy. Bueno, quiero empezar saludando obviamente y agradeciendo a Víctor Ibáñez. Me acuerdo, nos vemos en mi visita en Mendoza, y bueno, obviamente al señor rector Daniel Pizzi.
no quiero olvidar, porque si no me van a matar, mis amigos de la comunidad italiana y ante todo porque son los protagonistas de hoy, Antonia, Marcelo y todos los otros. Muchas gracias por acompañarnos. Por mi parte, les doy la bienvenida en la embajada, estamos en la embajada, y en el mismo tiempo me alegro regresar de una manera, aunque virtual, en Mendoza y precisamente a la Universidad de Cuyo, para celebrar el nacimiento, sí, ha sido bien dicho, del que puede ser considerado un nuevo polo de excelencia para las relaciones entre no solo Italia y Mendoza y la región de Cuyo, sino que Italia y Argentina. Como embajador estoy acostumbrado a empezar proyectos, de los cuales muchas veces, muchísimas veces, no veo el fin, porque normalmente la misión de un embajador empieza, se lanzan proyectos y al final uno se va y no sabe si lo que ha hecho tiene un éxito o tiene un seguimiento. Al contrario, aún me acuerdo que hace solo pocos meses, en el diciembre pasado, a pesar que todo eso tiene una historia muy larga, como han recordado que ha hablado antes de mí, pero me acuerdo que estábamos hablando de esto justamente en Mendoza, en las oficinas del gobernador, del intendente, y hablar de cómo fortalecer de manera concreta y rápida la colaboración académica, científica y bueno, en la lengua italiana. Y acá estamos hoy celebrando justamente un éxito concreto y rápido. Entonces, es una experiencia que como embajador pasas no muchas veces, pero me alegro que haya pasado ahora. Hoy la colaboración científica y académica entre Italia y Argentina, y de manera particular me refiero a la colaboración también entre Italia y la provincia de Mendoza y la región de Cuyo, claramente se enriquece de una nueva herramienta. Y estoy seguro que podrá seguramente empujar aún más este sector estratégico para las relaciones entre Italia y Argentina. Y esto es debido también al gran trabajo hecho en estos meses por nuestro cónsul Piero Vaira, a quien saludo, yo lo veo, y que ha contribuido de manera determinante al éxito de esta iniciativa, así como de muchas más que estamos llevando adelante en toda esa región de la Argentina. Y en un agradecimiento al equipo de Unicuyo, sé que han trabajado sin pararse para permitir de hacer esta reunión, esta firma hoy. Permítame, bueno, me pagan por eso, entonces permítame una palabra sobre la cooperación universitaria, científica y tecnológica entre Italia y Argentina, uno de los pilares de las relaciones entre nuestros países, entre nuestras comunidades. El Cuyo, el centro de la Universidad Italo-Argentina, es también, el Cuya es también la demostración que estamos hablando de relaciones entre comunidades científicas y académicas. Tenemos el protocolo de colaboración científica y tecnológica para el trienio 21-23, con lo cual se financiarán 5 proyectos de movilidad de investigadores y 3 proyectos que se llaman de gran relevancia sobre temáticas de mutuo interés. Fue nombrado al tema de la medicina y es un tema central para nosotros. Tenemos el protocolo de colaboración cultural y educativa que comprende la financiación de las becas de intercambio
para realizar estudios de posgrado. Tenemos además protocolos de cooperación entre agencias nacionales, como, y quiero destacar en particular el protocolo, los acuerdos entre las agencias espaciales, ASI y CONAE, y en este último marco se desarrolla, por ejemplo, el sistema satelital ítalo-argentino para la gestión de las emergencias. Es una red que cuenta con 4 satélites italianos y 2 argentinos, los SAOCOM, y es un éxito increíble. Tenemos más de 200 acuerdos entre ateneos italianos y argentinos. Y bueno, y hoy tenemos el CITA, el Centro Ítalo-Argentino de Cuyo, que nos también da la oportunidad de reforzar, de fortalecer la promoción de la lengua y de la cultura italiana. Y porque hoy en Argentina, no, eso es un tema interesante, un lado que creo es importante que lo sepan y que se pueda compartir. Hoy en Argentina tenemos 85.000 estudiantes de italiano. En la región de Cuyo, entonces las provincias, Mendoza, San Luis y San Juan, hay un colegio italiano en Mendoza, una escuela bilingüe en San Juan y unos centros Dante Alighieri que sirven alrededor de 3.000 estudiantes del idioma, de la lengua italiana. Y hay una demanda creciente de enseñanza del idioma, de nuestro idioma. Y por eso la institución, a través del centro de un profesorado de italiano en la universidad, representa para mí personalmente, yo creo, uno de los ejes más importantes de la colaboración que estamos lanzando o relanzando hoy. Con la creación del CITA, del Centro Ítalo-Argentino Cuyo, y el establecimiento de un profesorado de italiano, la Universidad de Cuyo creo podrá devenir sin duda un faro y una referencia para la cooperación científica y la promoción de la lengua y de la cultura italiana en todo el país. Entonces, muchísimas gracias por todo el que hicieron para permitir este acto, que para mí es muy, muy, muy importante. Gracias y buen lavoro a tutti. Muchas gracias al señor embajador. Bueno, muchas gracias al señor embajador, lo hemos aplaudido desde aquí. El Zoom no permite que a veces uno lo sienta tan cálido como sería, pero ha sido un aplauso muy cálido y muy agradecido por la colaboración y protagonismo en este convenio. Y ahora le doy la palabra al señor rector de la universidad, rector Pizzi. Adelante. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha ahí o no? Hola, hola, ahí está. Muchas gracias. Bueno, gracias Jimena, señor cónsul, señor ministro de Gobierno, querido Víctor, gracias por acompañarnos en este acto tan simbólico. De paso, muchas gracias Víctor por las vacunas. Muchas gracias, muchas gracias, realmente. Quiero agradecer a todos los presentes, quiero agradecer en forma particular el mensaje del embajador. Gracias, cónsul, por acompañarnos en esta mañana aquí. Pero bueno, yo tenía una preocupación importante. Ustedes saben que hace un tiempo estamos en la gestión en la universidad, pero le venía repitiendo a Jimena que en los últimos años hemos tenido un avance desde el punto de vista de lo que es la impronta a nivel internacional en la universidad, la verdad, muy, muy, muy linda, muy impactante. Hemos llegado hasta 600 intercambios en alguna oportunidad. El virus nos cortó los viajes y la inspiración, digamos, pero al mismo tiempo yo decía, no puede ser que haya un centro, y además que los queremos mucho, pero no puede ser que haya un centro alemán y que haya un centro francés y que un rector cuyo cognome sono Pizzi, Tossoni, Bianchi, Ripari no hubiese un centro de cooperación con Italia. Era imposible, había que hacerlo.
Parece que los italianos que están acá me dicen que sí. Y es así, y es así. Así que yo quiero agradecer esta nueva oportunidad para nuestra querida universidad. Y bueno, como ustedes saben, queremos ir directamente a aquellas cosas que creo que son importantes, que nos da pie para de alguna forma corresponder a esta toda voluntad que hay de Italia por cooperar con cada uno de nosotros. Y ya hemos planteado, porque nos hemos estos días inspirado un poco en cuáles serían aquellas cuestiones de cooperación que nosotros podríamos tener rápidamente con el gobierno de Italia, y me parece que son muy importantes como desafíos para plantearla aquí y mencionarla aquí. Una de ellas, estamos pensando seriamente en el armado de la Cátedra Itálica del Vino. Ustedes saben que lo que más nos ha unido con Italia es el vino y el aceite de oliva. Y yo creo que esto me parece que es una oportunidad muy interesante. Y en la situación de contexto que tenemos, ¿no es cierto? Hoy, a ver, uno extraña muchísimo, muchísimo los viajes. Yo les soy sincero, lo extraño muchísimo. Pero con este cambio brutal que ha habido, de escenario, creo que esto me parece que puede ser muy interesante, porque además esto no queremos mandarnos la parte esta mañana aquí, pero no sé si ustedes se han enterado que hemos tenido dos noticias muy importantes en relación al vino. En primer lugar, que un egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias ha sido elegido como el mejor enólogo del año en la República Argentina. Eso es muy, muy bueno. Y hace muy poquito una firma de Mendoza ha ganado el Premio Mundial al Mejor Cabernet Sauvignon elaborado en la provincia de Mendoza. Así que son dos cosas que no parece, pero que realmente hablan de la calidad del trabajo en nuestros sectores. Y las otras dos cosas que charlamos con el cónsul, que me parece que son muy interesantes, ustedes saben que en el último tiempo, ya de hace unos años esta parte, ha habido una cantidad de inversiones en el sector vitivinícola muy importante, muy importante. Y se han destacado una cantidad de empresarios y de arquitectos mendocinos en el diseño y en la construcción de bodegas. Entonces yo les planteé y creo que esto ha sido aceptado de muy, muy buena manera por ustedes, que podamos hacer la difusión y un libro de manera tal de poner en valor, y por supuesto yo he ofrecido también la editorial de nuestra universidad, para hacer un libro donde se reflejen todas aquellas bodegas de italianos que han realmente sido un ejemplo desde el punto de vista del diseño de la arquitectura y por supuesto toda la otra impronta que tienen desde el punto de vista de lo tecnológico. Así que yo me parece que ese proyecto sería también muy, muy interesante. Y como al mismo tiempo nosotros creemos y tenemos un respeto muy, muy especial por nuestros territorios, yo le he dicho y le he anticipado al embajador y al cónsul que lo que correspondería para terminar de refrendar esta cooperación con Italia, que nos falta una firma que tenemos que hacer y aspiramos que esa firma sea en Roma, señor consultor. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar presente aquí. Le hemos hecho un pequeño adelanto de los proyectos que vamos a plantear en la cooperación con este querido país y con tantas raíces de italianos que tenemos en nuestra querida provincia de Mendoza. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí, y creo que también tenemos preparada ahora una conferencia, ¿sí?, que en estos momentos estamos en condiciones ya de hacerlo. Así que muchas gracias a todos por vuestra presentación y les invitamos a que se queden para la conferencia. Bueno, muchísimas gracias al señor rector. Ahora, de esta manera virtual, un poco extraña, pero no queríamos de hacerlo, vamos a proceder a la firma del convenio
De este lado, el señor rector Pisi hará la firma y en Buenos Aires el señor embajador hará la firma de los documentos en sus versiones en italiano y en español, que luego, bueno, serán remitidas recíprocamente para que podamos contar con el documento completo, con las dos autoridades, dando comienzo formal a esta relación bilateral entre Argentina e Italia. La verdad es que me gustaría estar en Mendoza hoy para entregárselo personalmente, para intercambiarlo y con esta excusa quizá tomar una buena copa de vino juntos. Pero hoy tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo así. Y quizá lo hacemos en Roma, sí. Estoy seguro que el cónsul Vaira no va a decir de no si le vamos a pedir de estar en Roma para intercambiar el protocolo. Y nosotros tampoco, señor embajador. Los estamos invitando ya para una degustación y para que realmente prueben y puedan consolidar el mejor Malbec del mundo que se toma aquí en la provincia de Mendoza. Así que están invitados, por supuesto. Bueno, quisiera antes de dar lugar a una intervención artística muy linda que tenemos de la Orquesta Sinfónica de Loncuyo, agradecer a todas las universidades italianas con las que venimos colaborando y que hoy están presentes a través de sus representantes. De mi universidad, de la Universidad del Estudi di Padova, muy agradecida. Luigi Fontana nos acompaña, de la Universidad del Estudi di Sassari, la profesoresa Rosana Ortu, de la Universidad de Bologna, la profesoresa María Laura Bolognesi y la licenciada Romina Nias, con quien compartimos muchos ámbitos y agradezco muchísimo que estén. También en la Universidad de Pisa, el profesor Francesco Marcelloni, de la Universidad del Studi di Firenze, Giorgia Giovanetti, y de la Universidad de Perugia, un profesor que actualmente está allí, ha vuelto, pero ha sido agregado científico durante mucho tiempo y ha sido parte también, y agradezco especialmente a José Kenny que nos acompaña, un caluroso saludo desde aquí, y a todos los docentes de nuestra universidad que están también conectados, que tienen interés y ya vínculos por afianzar la relación. A todos ustedes, gracias por ser parte y son quienes en definitiva le dan y le van a dar vida a este convenio. Como les dije, vamos a disfrutar de una breve intervención artística de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Secretaría de Extensión y Vinculación, quienes en un ciclo de música de películas realizaron esta bellísima interpretación que se pudo disfrutar presencialmente, respetando todos los protocolos, y que hoy quería la orquesta ser parte de esta actividad con ellos. Vamos ahora a la Sicilia, a esa hermosa Sicilia, el pequeño pueblo, donde el gran director Giuseppe Tornatore dirige esta fantástica película llamada Cinema Paradiso, Cine Paraíso. El viejo que proyectaba las películas junto con ese jovencito que se maravillaba con ese mundo. Así que escucharemos el tema de Cinema Paradiso, esa hermosísima relación de personas de generaciones muy distintas, pero de profundo cariño por lo que es el arte del cine. Cinema Paradiso.
Bueno, hermoso. Creo que todos nos hemos viajado a Italia escuchando esta hermosísima canción y música. Voy a agradecer a otras personas que también han colaborado mucho en este convenio y que le van a dar vida, y a quienes les pido el compromiso de seguir acompañándonos, a Daniel Frate, que nos ha acompañado desde el comienzo con su apoyo y que seguramente seguirá contribuyendo, especialmente a Giulia Campello, cónsul italiana en Córdoba y directora de Asuntos Culturales e Idiomáticos, a Carla Massi Doria, directora del CUIA y delegada del rector de la Universidad Federico II di Napoli, la tierra del señor embajador. A todos muy agradecidas por esto. Y ahora invito... Bueno, Jimena, y vos tenés que ser nombrada embajadora de Italia acá, porque está saludando a todos ellos y ellas que yo tenía que saludar, porque la verdad es que todas las y todos los que mencionaste, empezando con José Kenny, con Carla, con Giulia, son parte integrante, parte importante de este proyecto, y cosa más importante, van a seguir siéndolo en distintas funciones, pero van a seguir siéndolo. Los embajadores pasan, pero parece que los profesores se quedan, a pesar que es a distancia. Entonces, muchas gracias por mencionar a todos y a todas, porque cada uno y cada una de los y las que mencionaste lo merecen y van a trabajar para merecerlo. Gracias. Así es, muchísimas gracias, una alegría. Les pido a las autoridades si quieren acompañarlos desde el anfiteatro para lo que es esta segunda parte, donde vamos a contar con una conferencia de parte de Gastón Helbig, de la Fundación Eurosur, un socio muy importante para la Universidad Nacional de Cuyo. Ya les va a mencionar Gastón algunos de los proyectos que hemos trabajado juntos. Gastón es abogado, manager en desarrollo local de la UBA y del Politécnico de Milano, diplomado en gestión y control de políticas públicas, secretario de la Fundación Eurosur y project manager de diseño y gestión de proyectos de cooperación internacional al desarrollo. A él le hemos pedido su participación, su apoyo en este encuentro para darnos un panorama de las relaciones científicos-académicas entre Argentina e Italia, y a quien le agradecemos mucho todo su apoyo en estos años y especialmente que esté hoy acá presente. Muchas gracias, señor ministro de Gobierno, al señor cónsul, señor rector, al señor embajador, para que ahora prosigamos con esta intervención de parte de Gastón. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Escuchamos Bueno. Perfecto, Gastón. Bueno, gracias, Jimena. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, saludar al señor embajador de Italia en Argentina, Beppe Manso, al cónsul de Italia en Mendoza, a las autoridades de la provincia de Mendoza, y agradecer muy especialmente al señor rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero Daniel Pizzi, y a la doctora Jimena Estrella Orrego por esta invitación para participar de este evento. La verdad es que para mí es una doble satisfacción poder participar de este encuentro, y es una doble satisfacción en primer lugar a título personal, porque soy argentino y también soy ciudadano italiano, con lo cual toda iniciativa que implique vincular Argentina e Italia, establecer puentes entre instituciones de Argentina y de Italia, siempre es bienvenida y siempre es una alegría a título personal. Y también es importante desde el punto de vista profesional, porque como mencionaba Jimena, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en la Fundación con proyectos de cooperación internacional, que todos tienen el denominador común de tener como socios a instituciones y organizaciones de Italia y de Argentina, ¿sí? Entonces, a título personal y a título profesional es una doble satisfacción. Por otro lado, como decía el ingeniero Pizzi, también nos daba un poco de envidia que existieran dos centros europeos, uno francés y otro alemán, y que no existiera un italiano, cuando ya desde hace años venimos trabajando con proyectos de cooperación con Italia
desde la Universidad de Cuyo y con la Universidad de Cuyo como partner. Así que es una alegría realmente este evento. Y sin duda un primer paso. Si la tecnología me acompaña, les voy a compartir una presentación para comentarles un poquito cuáles son las experiencias que hemos llevado adelante desde la Fundación Eurosur en proyectos de cooperación que vinculan Italia y Argentina. Sí, ahí estamos. Entonces, brevemente les comento cómo está estructurada mi presentación, básicamente comentarles quiénes somos y qué hacemos en la Fundación Eurosur, después cómo financiamos estos proyectos que involucran a Italia y Argentina, luego mencionar algunos de estos proyectos que hemos ejecutado, que estamos ejecutando y algunos que estamos esperando resolución porque los hemos presentado para ver si obtenemos la financiación para poder ejecutarlos, y terminar con dos palabras sobre el CITA Cuyo, que para nosotros, ya le adelanto, es una herramienta fundamental para poder seguir adelante con estos proyectos de cooperación binacional. Bueno, la Fundación Eurosur, que integro, es una institución que fue pensada e ideada por el presidente de la Fundación, Bruno Carapella, en función de su experiencia de trabajo en América Latina y en particular en Argentina, una experiencia de trabajo de más de 20 años en proyectos de cooperación. Bruno Carapella es italiano, reside en Italia, en Nápoles concretamente, ciudad cara al señor embajador, y nuestra fundación tiene sede principal en Argentina, porque es una fundación de derecho argentino, pero también tiene sede en Italia, en la ciudad de Nápoles, donde reside el presidente. Quien viaja con frecuencia a Argentina, ahora creo que debe ser el lapso más prolongado en el que no ha podido venir a Argentina durante la pandemia, con lo cual el lapso más prolongado sin viajar a Argentina. Está ansioso esperando poder volver una vez que se normalice la situación. Lo que hacemos desde la Fundación es básicamente proyectos de cooperación internacional que vinculan instituciones de Europa y de América Latina, pero principalmente de Argentina y de Italia. ¿Sí? Como les mencioné recién, y voy a ser un poco reiterativo en esto, todos nuestros proyectos tienen como punto de partida instituciones de Argentina y de Italia. Por eso, digamos, tenemos una red de instituciones con las que trabajamos importante en Europa, en América Latina, y esa red de instituciones es variada. Vamos a ver que los proyectos son proyectos de distintas características. Algunos involucran universidades, otros empresas, cámaras empresariales, ONGs y también gobiernos locales, ¿sí? Y esto siempre del lado argentino y también del lado italiano. Un tema importante, diría que fundamental, es cómo financiar los proyectos, ¿sí? Porque la verdad es que ideas de proyecto interesantes, atractivas, hay muchas. Sobre todo que vinculen a Argentina con Italia, porque hay una relación natural. Sabemos que en Argentina hay muchas asociaciones, instituciones vinculadas a Italia, con argentinos con ciudadanía italiana, que tienen voluntad de llevar adelante proyectos. Lo cierto es que muchas veces el obstáculo, la barrera es el financiamiento, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta y tener presente y partir de pensar cómo podemos financiar nuestros proyectos. Una de las formas de financiamiento más importantes es el financiamiento europeo, ¿sí? No es la única, pero ofrece una serie de alternativas muy interesantes, y de hecho nuestros proyectos mayoritariamente están financiados por programas de cooperación europeos, ¿sí? Aquí mencioné algunos de estos programas, que son tal vez los más importantes. El programa Erasmus+, que probablemente sea el más conocido, y que no se dedica solamente al intercambio de alumnos, profesores e investigadores entre universidades, sino que tiene distintos llamados y permite realizar actividades de lo más variadas, ¿sí? Tiene en particular un llamado, que es el llamado Capacity Building para universidades, que permite establecer redes de universidades entre América Latina y Europa. Y en el marco de ese programa especial de Erasmus+, nosotros hemos presentado algunos proyectos. Todos esos proyectos tienen la misma característica. Son liderados por una universidad italiana, tienen como primer socio, como
punto de partida universidades argentinas y después lo hemos hecho extensivo por las características de la propia convocatoria a universidades de América Latina y otras universidades de Europa. Ya les voy a mencionar algunos ejemplos concretos al respecto. Otro programa interesante es el programa Horizon, solo que para América Latina tiene una participación marginal, en el sentido que es primordialmente un programa que financia actividades en Europa, pero no obstante permite la participación de socios latinoamericanos, y en ese marco también uno podría pensar alguna actividad que involucre a instituciones italianas y argentinas. Los programas de las delegaciones de la Unión Europea en América Latina. Recientemente la delegación de la Unión Europea en Argentina aprobó una serie de proyectos para ser ejecutados en Argentina, y en ese marco uno también podría pensar, de hecho nosotros hemos hecho alguna propuesta que también involucraba a instituciones italianas para un proyecto de ejecución exclusivamente en Argentina, ¿sí? Con la idea, bueno, de ver qué buena práctica italiana podía ser replicable o transferible a nuestro territorio. Otro de los programas europeos interesantes es el programa Jamonet, que es el que permite difundir el funcionamiento de la Unión Europea, y aquí el ejemplo paradigmático de colaboración y cooperación italiana en este programa especialmente es la Universidad de Bolonia, aquí en Buenos Aires, donde todos los años realiza cursos en el marco del programa Jamonet para difusión del funcionamiento de la Unión Europea. Otro de los programas es el programa Olinvest, que financia proyectos que vinculan empresas y cámaras empresariales de Europa y de América Latina, y en ese marco nosotros también hemos ejecutado algún proyecto con empresas italianas y empresas argentinas, que también las voy a mencionar en unos minutos. Y por último, indicarles el programa Adelante 2, que este es un programa de la Unión Europea que está abierto en este momento, financia proyectos con un presupuesto de aproximadamente 70.000 euros, con lo cual tenemos la posibilidad en este momento de pensar algún proyecto binacional que involucre Italia y Argentina para presentar en esta propuesta, así que en este programa, así que dejo la inquietud abierta para estar atento a alguna idea que pueda ser susceptible de un proyecto a ser financiado en el marco de este programa. Bueno, por el otro lado, también tenemos financiamiento italiano, ¿sí? Italia también financia proyectos, bueno, esto el embajador lo conoce mejor que yo, pero digamos, Italia también financia proyectos en el exterior. Tal vez lo que es cooperación al desarrollo de Italia hoy no esté tan orientado a proyectos en Argentina, sino a proyectos en países con renta más baja, renta media más baja que Argentina. No obstante, tanto las provincias como las regiones en Italia también disponen de fondos propios que a veces permiten realizar proyectos en el exterior, y en ese caso concretamente en Argentina, y también sobre esto les voy a dar un ejemplo concreto de un proyecto que hemos ejecutado. Paso entonces ahora a comentarles un set de proyectos que hemos diseñado, presentado y ejecutado, proyectos que todos tienen el denominador común de tener instituciones italianas y argentinas. Un proyecto que es muy importante en términos de presupuesto, de consorcio, que ejecutamos hace algunos años, fue el proyecto CID, Conocimiento, Inclusión y Desarrollo, que fue liderado por la Conferencia de Rectores de Universidades Italianas, y tenía como socios a universidades de 15, 16 países de América Latina, desde México hasta Chile, Argentina, pasando por Costa Rica, Perú, Ecuador. Quiero decir, un proyecto muy, muy ambicioso por la variedad de territorios y de realidades muy diferentes. Este proyecto, como dije recién, tenía como líder a una institución italiana, que es la Conferencia de Rectores de Universidades Italianas, y como socios a dos universidades argentinas, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Cuyo. Esta fue nuestra primera colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo. Ese fue nuestro primer paso, y por suerte después de eso
vinieron otros proyectos conjuntos. Este fue un proyecto que tenía como objetivo realizar pactos territoriales para mejorar las condiciones de empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad y entonces ver de qué manera se podían incorporar al mercado de trabajo. Naturalmente las referencias que haré de estos proyectos son breves por una cuestión de tiempo. Al final les dejaré mis datos y los datos de la Fundación para, en caso de estar interesados, poder ampliar esta información. Otro de los proyectos que hemos realizado que vincula a Argentina e Italia, que fue financiado en el marco del programa Erasmus Plus, fue el proyecto METEC. El proyecto METEC fue liderado por la Universidad de Firenze y tenía como socios latinoamericanos universidades de Argentina, Paraguay y Perú. Entonces, aquí también el primer paso es el contacto entre una universidad italiana, universidades de Argentina, y a partir de eso ampliar la red de socios a otros territorios de América Latina y de Europa. Este proyecto tenía por objetivo la utilización de TICs en la valorización del patrimonio cultural. Y bueno, se desarrollaron una serie de actividades con el tema vinculados a tecnología, a desarrollo de 3D, a realidad virtual. Entonces fue un proyecto muy interesante con una muy buena evaluación por parte de la Unión Europea, ¿sí? Participaron por Argentina las universidades Provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de Misiones, porque el proyecto particularmente apuntaba a la valorización del patrimonio jesuita y por eso la selección de esas dos universidades, porque en el territorio hay patrimonio jesuita que fue revalorizado, además revalorizado en términos de turismo y también de desarrollo, ¿no? Vamos a ver que todos estos proyectos están directa o indirectamente vinculados a desarrollo. Bueno, otro proyecto importante financiado por el programa Erasmus fue el proyecto NUCIF, liderado por la Universidad de Bari. Fue un proyecto para crear una red de universidades de frontera y participaron por América Latina universidades de Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. Y por Italia, además de la Universidad de Bari, participó la Universidad de Foggia, y quiero mencionar entre los representantes de universidades presentes hoy en este encuentro a un representante de la Universidad de Foggia, Fedele Colantonio, he visto su nombre entre los participantes, así que también quisiera mencionarlo. Él nos acompañaron desde la Universidad de Foggia en este proyecto. Entonces este es un proyecto que generaba una red de universidades de frontera, trabajando sobre 4 macrotemas, creando 4 centros de competencias específicos, uno sobre el tema agroalimentario, otro sobre el tema de agua para agroalimentos, otro trabajó el tema de economía circular. Entonces, en el marco de estos proyectos se generaban estos 4 centros que además permitían trabajar en red a todas las universidades que formaban parte del consorcio de socios. Tengamos en cuenta que todos estos proyectos financian más o menos la misma característica de componentes. Por un lado, financian compra de equipos para las universidades, financian capacitación, que puede ser capacitación a distancia o viajes de estudios, en general de universidades latinoamericanas a universidades europeas, para conocer la experiencia europea en el tema que plantea el proyecto. Así que tienen distintos componentes al interno de cada uno de estos proyectos. El último proyecto Erasmus que les menciono, después paso a otra tipología de proyectos, es el proyecto DIP, liderado por la Universidad de Pisa, con socios latinoamericanos en Argentina, Colombia y Paraguay. Participan 3 universidades por cada uno de los países latinoamericanos. Por Argentina participa la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Cuyo. Este es otro de los proyectos que tenemos
en común con la Universidad de Cuyo. Naturalmente, en todos estos proyectos participa la Fundación Eurosur como socio. Y bueno, y este es otro de los proyectos que tiene como característica estar liderado por una institución italiana, la Universidad de Pisa, y socios argentinos. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la internacionalización de las universidades, cómo las universidades resultan más atractivas para estudiantes, para profesores, para investigadores, cómo las universidades se vinculan con el territorio y resultan más atractivas en términos de internacionalización y cómo pueden mejorar esa internacionalización. Y todo esto basado un poco en la experiencia de la Universidad de Pisa, que es líder en este sentido, que viene trabajando en internacionalización hace muchos años y que tiene desarrollada una oficina de internacionalización con una estructura muy importante. Pasamos ahora a otra tipología de proyecto completamente diferente. Este es un proyecto financiado en el marco del programa All Invest, que es un programa que, como les decía, financia proyectos de cámaras empresariales y de empresas. Entonces, este fue un proyecto que realizamos para fortalecer la cadena láctea y la cadena de producción de quesos. Estuvo liderado por la Cámara de Comercio de Reggio Emilia, en Italia, y tenía como socio argentino a la Cámara de Comercio italiana y al clúster de quesos de la ciudad de Tandil, y además tenía un socio colombiano que también productor de quesos de la región de Valledupar. Entonces se triangulaba también estas experiencias dentro de la producción de quesos, sobre todo a partir del know-how italiano que, como sabemos, en producción de quesos es muy importante. Entonces aquí vemos un proyecto con unas características de socios también muy diferentes a lo que mencioné antes, que eran proyectos exclusivamente o principalmente para universidades. Un proyecto que ejecutamos exclusivamente con la Universidad de Cuyo en Argentina, y ya más pequeño en términos de presupuesto y también de duración. Tengamos en cuenta que los otros proyectos tenían una duración de 2 o 3 años. Este proyecto BICAM, que denominamos BICAM, que era Vino y Capacitación entre Avelino y Mendoza, fue un proyecto que tenía por objetivo que jóvenes graduados del sector vitivinícola de Cuyo viajen a Italia para ver un poco la experiencia italiana en la región Campania. La provincia de Avellino está ubicada en la región Campania, para que tengan idea, la ciudad de Avellino está a pocos kilómetros de la ciudad de Nápoli. Entonces fue un intercambio de jóvenes profesionales que fueron desde Cuyo a Italia y luego desde Italia viajaron a la ciudad de Mendoza, un poco para intercambiar experiencias concretas en el sector vitivinícola. Y el último proyecto que les menciono, este es no solo el último que les menciono, sino el último que hemos presentado. Es un proyecto que presentamos hace un mes más o menos en una convocatoria especial que abrió la Unión Europea sobre ciudades sustentables. Y a partir de esa convocatoria pensamos en un proyecto sobre el tema de economía circular, tomando como experiencia un trabajo de la ciudad de Prato, en Italia. La ciudad de Prato es una ciudad que está ubicada en la región toscana, a pocos kilómetros de Florencia. Tal vez no tan conocida como otras ciudades de la región porque es menos turística y se caracteriza por la producción, por ser una ciudad productiva más que por turística, y tiene una experiencia muy importante en lo que es economía circular. Particularmente han desarrollado un proyecto que se llama Prato Ciudad Circular, y a partir de esa experiencia diseñamos un proyecto para transferir estas buenas prácticas a 2 ciudades de la provincia de Mendoza, concretamente la ciudad de Mendoza, una de ellas, y la ciudad de Luján de Cuyo, articulado y por medio del contacto de la Universidad Nacional de Cuyo, que también forma parte formal del proyecto,
Entonces este es el último proyecto que hemos presentado en conjunto con la Universidad de Cuyo y que vincula instituciones de Italia y de Argentina, en este caso gobiernos locales de Italia y de Argentina. Con lo cual, como habrán visto, la paleta de proyectos es muy diversa, involucra a universidades, a ONGs, a gobiernos locales, como en este caso, a empresas, y ese es un poco el trabajo que llevamos adelante desde la Fundación Eurosur. Y en ese sentido, creemos que el Centro Ítalo-Argentino de Cuyo, creemos que es un instrumento muy importante para pensar nuevos proyectos, nos plantea un desafío a nosotros como fundación para acercar nuevas ideas y nuevos proyectos binacionales que involucren a Italia y Argentina, y para darle continuidad a este trabajo que venimos realizando con la Universidad de Cuyo, que para nosotros es un partner muy importante en Argentina, y esto sí quiero decirlo expresamente, es un partner fundamental y que siempre tenemos en cuenta cuando pensamos un proyecto que involucre a Italia y a Argentina. Bueno, para terminar les dejo los datos de la fundación, mi mail, cualquier cosa, duda, consulta, me pueden escribir. Les dejo también la página de la fundación en Facebook, y la cuenta de Twitter, si quieren seguirnos en redes sociales, también ahí compartimos un poco el trabajo que hacemos desde la fundación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, has hecho un excelente repaso y proyección de lo que son las relaciones Argentina-Italia, todas las ventanillas de colaboración, proyectos vigentes y, como ese último que mencionaste, proyectos que estamos a la espera de su aprobación. Esto una muestra de todo el potencial que tiene nuestra colaboración académica y científica. Estamos recibiendo muchos mensajes por el chat de saludos y de felicitaciones, se los quiero transmitir acá a quienes están presentes, de la Universidad de Génova, de la Universidad de Foggia, del resto de las universidades que he mencionado y que nos están acompañando, también de muchos docentes de la universidad que hoy acompañan la firma de este convenio y que ya tienen relaciones con Italia y entienden que este convenio, este centro, va a ayudar a fortalecer esos vínculos. Así que a todos quienes están virtuales y quienes están presenciales, otra vez nuestro agradecimiento desde la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a hacer con esta presentación de Gastón, de Eurosur, damos por finalizada esta primera parte de esta ceremonia, de este día de tanta alegría para nosotros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para luego dar lugar a una conferencia que también esperamos mucho y muy importante en este contexto, que ha sido posible gracias a la colaboración del CUIA, quien nos ha puesto en contacto con la Universidad de Perugia, con el profesor Giuseppe Ambrosio, director del Departamento de Medicina, de la Escuela de Medicina, que va a dar una conferencia sobre el impacto del COVID en el sistema de salud, un tema tan importante y trascendente, especialmente porque estamos en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que nos damos unos minutitos de pausa y en ese momento invito al director general, al director académico, al director asistencial de nuestro hospital universitario para que integren esta mesa académica y demos lugar a esta segunda parte de esta ceremonia. Giuseppe, profesor Ambrosio, benvenuto, buon pomeriggio. Bueno, buenas tardes. Buenos días. Un gusto que esté aquí con nosotros, un placer, todos muy atentos y expectantes para escucharlo. Procedo a presentar a la mesa académica, a quienes agradezco especialmente por habernos dado el lugar y por estar hoy tan dispuestos a escuchar esta experiencia italiana de la Universidad de Perugia. Agradezco al director general del Hospital Universitario, Conrado Rizzo Patrón,
al director asistencial, Gustavo Cívico, y al director académico, Gonzalo Nalda, quienes hoy integran esta mesa académica para dar comienzo a la segunda parte de esta ceremonia de creación del Centro Ítalo-Argentino, que como mencionamos antes, incluye esta presentación relativa al sistema sanitario, porque entendemos que es un punto a fortalecer de la vinculación ítalo-argentina. Así que muchas gracias al profesor Giuseppe Ambrosio, reitero el agradecimiento al CUIA por habernos facilitado este nuevo contacto y vínculo que tenemos con esa universidad, y le doy la palabra a Gonzalo, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado. Buenos días, bienvenidos a nuestro hospital. Vamos a presentar al doctor Giuseppe Ambrosio, que es médico, cardiólogo, está doctorado también en cardiología, es el actual director del Departamento de Medicina Interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de Perugia, es profesor de cardiología de la misma universidad, fue director médico de la Escuela de Medicina, del Hospital Universitario de la Escuela de Medicina de Perugia entre el año 2009 y el 2013, es profesor asociado visitante de la División de Cardiología del Johns Hopkins School of Medicine en Baltimore, es profesor honorario del Instituto de Cardiología Alberto Tacchini de la Universidad de Buenos Aires y es profesor visitante de la Universidad de Niš en Serbia. Se le asocia también que es profesor honorario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. El doctor Ambrosio tiene más de 300 papers en revistas internacionales, más de 35.000 citaciones, y tiene un impacto interesantísimo a nivel de la bibliografía y en su tema de investigación, que es la cardiología. Doctor, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho y estamos atentos a su conferencia. Muy bien, buen día, muchas gracias. Yo también agradezco mucho esta invitación. Como le diría a Jimena, mi castellano no es tan bueno para una conferencia académica. Todavía voy a intentar de hablar una forma de itañol con la tonada porteña. Sí, y por eso pido perdón a ustedes. Si podemos compartir la pantalla, ¿sí? ¿La comparte usted o prefiere que la comparta yo? Como No, usted bueno, prefiere. no sé, yo puedo hacerlo. Como esté más cómodo. Yo la Sí, tengo está. aquí. Dale, yo voy a compartir. Pero todavía me dice que no estoy habilitado. Ahora. Ahora ¿No? sí. Ahora sí. Vamos a ver. Sí, bien. Bueno, como yo soy un cardiólogo, no soy un experto de microbiología ni tampoco de infectivología. Pero hace muchos años que fui el director médico del hospital de la Universidad de Perugia y por eso tengo un poco de experiencia de salud pública. Estaba pensando que un tema interesante podría ser cómo se pone a evaluar el COVID un médico que tiene una distinta formación, que mira a lo que está pasando con una distinta forma, con atención al tema, por supuesto, pero no con la específica competencia del microbiólogo, del infectivólogo, pero al mismo tiempo intentando de mirar desde una distinta perspectiva. Entonces, no será una
experta conferencia, sino unas reflexiones de lo que me parece más interesante, más divertido, más estimulante de lo que estamos pasando hoy en día. Bueno, el primero tema es vamos a comparar lo que está pasando Italia y Argentina. La primera cosa que me interesa de compartir con ustedes es que todo lo que sentimos acá, que en Argentina la situación es muy mala, es terrible, hay muertos. Bueno, no es buena, pero no es tan mala comparada a Italia. Si ustedes miran, fíjense que el número total de casos es muy parecido y la mortalidad es un poco menos en Argentina per población y un poco menos si va a corregir por el número de casos totales. Entonces, claro que ustedes son atrasados con el programa de vacuna, pero con respecto a la epidemiología de la infección, es muy parecida a Italia. Y acá se ve mejor. Y también hay unas cosas que a mí me parecen interesantes. Acá tenemos Italia y Argentina. Bueno, la primera cosa es claro que en Italia tuvimos la primera ola en el invierno del 2020, que todavía no llegó a Argentina. Capaz que es la seasonality, la que ustedes estaban en el verano, y entonces fueron no casos en los primeros meses del año pasado. Y luego podemos ver las mismas olas como a Italia, pero la cosa más interesante es que si comparamos la mortalidad corregida por números de casos, es muy parecida, sino un poco menor a Argentina que a Italia. Menor, no peor. Y otra cosa interesante, eso es solo por Italia, porque como decimos, Argentina no tuve casos al comienzo del año pasado. Si ustedes van a comparar la mortalidad corregida por los casos de la primera ola y de la segunda y de la tercera, es una diferencia impresionante. Mucho más personas se murieron en la primera ola comparada a lo que está pasando ahora. ¿Por qué es eso? Yo no sé. Interesante que los expertos no hablan de eso. Parece que no es un tema interesante. A mí me parece muy interesante. ¿Por qué es eso? Yo no sé. Tengo muchas explicaciones teóricas, pero una es que capaz que la recerca de los casos de tampones no fue tan intensiva al comienzo. Esa es una posibilidad. Lo que no creo es que no tenemos muchos progresos en tema de terapia, y entonces la diferencia así marcada de supervivencia no es cosa que tiene que ver con la terapia, que no es muy distinta.
Pero es un tema que tenemos que reflexionar sobre. Otra cosa, yo soy el coordinador por Italia de un grupo multinacional de 22 países en todo el mundo. Estamos analizando la epidemiología de COVID en todo el mundo. Bueno, hay muchas diferencias entre un país y otro. Y eso a pesar que el virus es el mismo, la terapia es la misma, porque básicamente no hay mucha terapia. Los variantes a lo mismo periodo eran las mismas y la sazonalidad, con la excepción de Argentina o de Australia, más o menos fue la misma. Y todavía si vos ves, hay diferencia en mortalidad del año 2020 comparado a los años pasados, que son increíbles las diferencias. Hay países que hay casi no diferencia, otros países con la mortalidad que se doble y otros países que disminuye. No sabemos por qué, pero eso también es un tema. ¿Por qué hay esas tremendas diferencias? La cosa la más interesante es la Irlanda. Como sabes, Irlanda es una isla. La genética de la población es la misma, están aislados, hay continuo intercambio de todo, de gente que trabaja, que se mueven entre la Irlanda del Norte y del Sur. Y todavía hay tremenda distinta diferencia de mortalidad. La República de Irlanda del Sur no tiene diferencia con los años pasados y la Irlanda del Norte hay un aumento del 50 y más %. ¿Cómo es posible con la misma gente, misma la genética, misma población aislada en una isla? Yo no sé, pero es una cosa que me hace pensar que la única diferencia es el sistema de salud. La Irlanda del Norte tiene el mismo sistema de salud de Inglaterra. Y todos saben que Inglaterra al comienzo de la epidemia en el 2020 tuve muchos más casos que otros países europeos. ¿Cuál es la específica razón de esa diferencia comparada con otros sistemas sanitarios? Yo no sé, pero es cosa que tiene que ser investigada. A lo mismo, Austria, que estás al confín con Italia, casi nada comparada con Italia. Así mismo por otras áreas de Europa. Entonces, mismo periodo del año, mismo virus, misma terapia, tremendas diferencias entre distintas naciones. Acá se ve mejor. Esas son las naciones que hacemos esta investigación. Acá tenemos la mortalidad total por todas las causas, así que no hay problema de diagnóstico. Todos los muertos fueron contados y acá intentamos de corregir por lo que son las medidas de aislamiento, de isolación, de bloqueo de trabajo y otras cosas.
el color más rojo claro es las medidas más fuertes, y eso es el periodo de medidas. Y como se ve, el pico más o menos cae al mismo tiempo en todos los países, pero hay países que no hay exceso de mortalidad, ¿sí? Y otros sí. De vuelta, eso es cosa que a mí me parece muy importante de tener un enfoque en eso. Para mí va a decir que no es el virus solo, va muchas cosas de la organización sanitaria y no solo de genética, que eso es Europa, por la mayoría de las naciones, naciones que están al confino, cerca una de la otra, y todavía hay tremendas diferencias. Otro tema que estábamos investigando, porque mucho se habla de eso, es el inquinamiento atmosférico. Espero que se entiende. Los microparticulatos en el aire. Bueno, hay una hipótesis que el microparticulato puede hacer que el virus viaje más distante, o estás mucho más tiempo suspendido en el aire, y por eso hay una peor difusión. Bueno, eso es ¿de dónde deriva esa hipótesis? Es muy sugestiva si vamos a ver lo que es la distribución, la concentración del particulato en el aire de Italia. Más rojo, claro, es mucho más inquinamiento, el verde es casi nada. Bueno, esa es la distribución del particulato en Italia, y esa es la distribución geográfica de COVID en la primera ola en Italia. Es muy interesante porque parece que hay una increíble similitud entre las dos cosas. Todavía, si vamos a ver mejor, parece que la cosa es mucho más compleja de lo que parece, no es tan sencillo. Eso es en italiano, pero voy a explicarlo. Si acá ponemos todas las provincias de Lombardía, que como ustedes saben fue muy afectada de la pandemia en la primera ola, esa es la concentración de particulato, la concentración la media de la particulato en el aire en el periodo de la primera ola, y ese es el número de casos. Se ve que hay como una correlación lineal, que es interesante. Pero eso se va a modificar así si vamos a poner las 3 provincias que tuvieron la mayor concentración de casos, que son Milano, Brescia y Bérgamo. Tal cual hay una correlación lineal, pero un nivel mucho más distinto y elevado. Entonces, lo que estamos pensando es que sí, puede ser que hay una correlación con inquinamiento, pero hay otros factores que pueden modificar en modo tremendo esa correlación. Y cuáles son todavía no sabemos, pero tenemos otros datos
que me voy a mostrar en Umbria, a donde está Perugia, esos son todos los comunes, las ciudades en una área. Esa es la densidad de población cada ciudad, y eso es el número de casos. Y también vemos dos cosas interesantes. La primera es que cuando la población vive más cercana a la población, la densidad es mayor, hay más casos, pero todavía hay como dos distintas familias de curvas que de vuelta van a decir que hay factores que modifican la relación del COVID. Y entonces tenemos que population density, la densidad de población, es un modificador ulterior de la epidemiología de COVID, y que hay otros parámetros que tenemos que considerar. Entonces tenemos, ya sabemos, uno es el inquinamiento, ahora la densidad de población. Y acá otra representación también a mí me parece interesante, que es el número, la correlación entre el número de casos y cuántos son tan serios que son internados. Se ve que hay de vuelta dos familias de distribuciones, que hay nada a que ver con la densidad de población, en ese caso, como si fuera un tercero parámetro que va a modificar la epidemiología de COVID. Otra consideración es que, como decía, no son típicos del inmunólogo, del microbiólogo, que pero me parece que tienen una importante tema, es un importante tema de salud pública. Lo que pasa con el aislamiento, los pacientes con patologías crónicas que no van a ver el médico porque están aislados en casa, porque tienen miedo de infección. Acá están todos los datos de todos los italianos que recibieron una nueva prescripción de un anticoagulante por la fibrilación atrial. Estamos hablando de más que 1.500.000 pacientes, entonces muy grande registro de todos los italianos, y acá se ve como la prescripción, la nueva prescripción sale. Eso es el mes de agosto, que en Italia es verano, como saben, hay menos prescripciones, pero esa es la tendencia, y podemos paragonar la tendencia observada con la que puede ser estimada matemáticamente de esa curva. Bueno, en el año pasado, en los años pasados, estimada y observada eran perfectamente igual. En el año pasado, esa sería la estimada, pero eso es lo observado. Eso es número de prescripciones per fibrilación atrial, pero lo mismo se ve lo mismo pasa por las prescripciones de anticoagulantes del tromboembolismo venoso. Y si vamos a ver para las clases de edad, se ve que la mayor disminución es en los sujetos mayores. Los mayores fueron
particularmente afectados de esa disminución. No sabemos si es porque no fue una nueva prescripción o no fue una nueva diagnosis de fibrilación atrial. Eso no podemos saber. Pero es que en más que 1 millón de italianos hay una disminución de más del 50% de terapia, es un tema a mí me parece extremadamente importante y relevante. Y hablando de cómo las cosas en temas de salud pública pueden ser distintas en los varios países en el era del COVID, acá hicimos una otra recerca sobre el tema de lo que pasa con las hospitalizaciones, los pacientes que son internados agudamente por infarto agudo del miocardio. Creo que ustedes saben que hay noticias que decían que estaba una tremenda disminución de los internados, de las visitas al departamento de emergencia por infarto miocárdico, más del 50%. Entonces, nosotros intentamos de averiguar en 57 países en el mundo, más que 100.000 casos de infarto agudo, lo que pasó en la primera ola de COVID. Acá se ve, no se ve tan bien, pero esos son los varios países, Italia, Alemania, Francia, así. Bueno, el total es una disminución del 20%, que es significativa, pero no es tan terrible como lo si pensaba. El 20% es más o menos en la mayoría de los países y lamentablemente la América Latina no es distinta. Acá sí, acá fue una disminución de más de 50%. Más o menos una disminución así importante fue en países árabes. A lo contrario, otros países de Asia fue no disminución. ¿Por qué es eso? Bueno, eso es interesante. No tiene que ver con todas las cosas que podemos imaginar. Hay no correlación, la disminución de los internados por infarto agudo del miocardio no está correlada con el número total de casos de COVID en ese país, ni con los muertos de COVID, ni con la frecuencia de reproducción del virus, no tiene que ver con las medidas de aislamiento, con la densidad de población, con la riqueza del país, o con el desarrollo económico. Pero estaba inversamente correlada con la disponibilidad de los hospitales. Acá se ve mejor. Esa es la correlación entre el número de, no sé si se dice camas por los hospitales también, número de camas disponible corregido
la población en los varios países y el efecto sobre la capacidad de internar los infartos. Como a decir que los países que tenían o que tienen menos camas durante la pandemia fueron, todos tuvimos que combatir con el COVID. Los hospitales eran llenas de casos de COVID, donde las camas son menos, estaba menos probabilidad de poder internar otras patologías. Y eso se parece que es la única explicación por la aparente disminución de los casos de infarto durante la pandemia. Yo voy a terminar con una citación del libro Cuore de Edmondo de Amicis. Tal vez hay quien conoce este autor. En el libro Cuore hay muchas novelas. Y una se llama Dagli Appennini alle Ande, desde los Apeninos, que son las montañas del centro Italia, donde Perugia está, alle Ande, hacia las Andes, y me parece que Mendoza no está está bastante cerca de los Andes, pero más en general yo entiendo esa diapositiva como un homenaje a los millones de inmigrantes italianos que en el siglo pasado vinieron a Argentina. Muchas gracias. Queda abierta entonces la posibilidad de preguntas al doctor Ambrosini. Sí, sí. ¿Alguien quiere iniciar con las preguntas? ¿Alguien vía chat? Doctor Ambrosini, mientras vamos esperando al resto del auditorio que haga algunas preguntas, me interesaría ver o evaluar o conocer, mejor dicho, su pensamiento sobre si habrá una tercera ola o hasta una cuarta ola de esta enfermedad por coronavirus. Yo espero que no, por lo menos en Italia y en Europa, espero que no, porque primero vamos a estar en el verano, y como ya fue el año pasado, la mayoría, como todos los virus respiratorios, hay mucho menos casos en el verano. Un poco por el calor, un poco por el sol, un poco porque la gente está más desperdida no están en casa o no están por fuera. Y segundo, tenemos un programa de vacuna que está marchando muy bien. Creo que hoy tenemos como 40 millones de dosis de vacuna a Italia ya administrada. Entonces espero que el otoño será mucho mejor para nosotros. Claro que deseo que así sea para ustedes también. Exactamente. José Kenny, vía chat, pregunta ¿a qué punto está la o las vacunas italianas? Yo interpreto que en qué porcentaje está vacunada la población italiana. Sí. Saludo el amigo José. Como le dije, son 40 millones de dosis administradas, que son el 22 y más % de la población que ya está
con vacuna, con 2 dosis de vacuna. A nivel local, ¿algún laboratorio italiano está desarrollando algún tipo de vacuna? Hay vacunas italianas que estamos experimentando a Italia para... la verdad no sé. Yo sé que estaban experimentando vacunas proyectadas a Italia, pero hay problemas, están atrasados en eso. Y yo personalmente voy a aprovechar su expertise en cardiología y me interesaría saber su opinión sobre los controles o sobre el impacto de la enfermedad por coronavirus en el sistema cardiovascular. Sí, ese es un tema muy interesante. Es una de las razones por la cual intentamos la recerca de cuántos casos de infarto, ¿no? se ven durante el COVID. En teoría, uno puede pensar que tiene que ver más casos, porque hay una serie de factores como la trombofilia, como la activación plaquetaria, como el estímulo inflamatorio y citoquímico, y la inflamación del endotelio también. Y son todos factores que uno se imagina que van a aumentar el riesgo de infarto. Como le dije, parece que eso no es el caso, pero todavía no sabemos un factor importante, cuánto impacta, cuánto afecta el número total de los casos de infarto agudo, que es eso. Parece que el número de los pacientes que se mueren de muerte súbita o que no pueden ser internados y mueren durante el traslado de la casa al hospital, mucho más durante la pandemia. Entonces, una de las explicaciones puede ser que los casos más graves simplemente no llegan al hospital, mueren a la casa o durante el traslado, y por eso no se cuentan. Doctor, soy el contador Rizo Patrón, el director general del hospital. Un gusto. Le hago una consulta. Sí. Cuando recién le preguntaron el tema de la evolución en Italia, usted argumentó que, bueno, están entrando en una etapa de verano, lo cual considera que no puede haber una cuarta ola, sería en el caso de ustedes. ¿Qué opina en el caso de la Argentina, donde estamos con un bajo índice de vacunación y sobre todo lo que está vacunado es con solamente la primera dosis? Y estamos entrando recién en la etapa de invierno, donde van a comenzar los fríos y acarreado a eso todas las enfermedades respiratorias. Sí. Como dije, yo creo que no sabemos mucho de ese virus. Solo tenemos que ser humildes, estar todavía con enfoque a estudiar, a pensar en qué puede ser distinto de todos los virus que conocemos.
es muy difícil de hacer previsión de lo que va a pasar. Como viste, hay diferencias entre un país y otro, así marcadas, y al mismo tiempo que no tenemos ninguna explicación fácil, y por eso hacer previsiones para mí es casi imposible, pero otros países. Solo deseo que están todos bien, mis amigos en Argentina. No puedo decir más que eso. Dos preguntas más desde el auditorio. Dice, ¿cuál es su pensamiento, cuál es su opinión sobre la consecuencia del seno, la trombosis del seno cavernoso secundaria a la aplicación de la vacuna de AstraZeneca? Sí, bueno, yo pienso que son muy pocos casos. Todavía son casos terribles, devastantes, porque la mayoría son mujeres jóvenes y se muere de eso. Y por eso te voy a decir que mañana, el Ministerio de la Salud en Italia ha suspendido precaucionalmente el uso de AstraZeneca, y mientras que se hace más recerca en eso. Entonces, desde hoy no estamos usando AstraZeneca. Le damos lugar al señor cónsul para una pregunta. Gracias profesor por estar con nosotros, fue un placer escucharlo, grazie proprio per la sua chiarissima disertazione. Ya respondió a mi pregunta, pero quería saber cuál será el futuro de la pelea, difícil contestar a la pregunta con al COVID. ¿Qué será el papel central? ¿La medicina del territorio, los médicos de base, menos hospitalización, más vacunas? ¿Cuándo podremos llegar a la inmunidad de rebaño? Lo sé que son preguntas complicadas, pero ¿cómo usted, como experto, considera la evolución del tratamiento de la enfermedad? Gracias. Grazie, eccellenza. Speriamo di conoscerci presto. No sé, pero una cosa me parece clara, que la calidad de la organización de salud es un tema que tiene a ver no solo con cuántas camas hay en el hospital, así, sino cómo son organizados los recursos adentro de los hospitales, intentando de tener bien separados los enfermos de COVID de todos los enfermos y los médicos y los enfermeros, porque esa es una causa importante intrahospitalaria. El otro tema es el territorio, por supuesto. Si nos podemos hacer un tratamiento y una terapia de los casos más tranquilos en el territorio o a la casa de los enfermos, sería mucho mejor, mucho mejor. Todavía no estamos en esa situación, y no es tan fácil de hacer un estándar uniforme de tratamiento y de gestión de esos pacientes. Pero creo que esa es una importante. COVID estaba dando una lección muy importante de cómo tenemos que pensar
la organización de la salud pública en varios temas. Y esa es lo que espero que va a restar, a remaner desde cuando la pandemia se pasa, que hemos aprendido cómo tenemos que reingenierizar los percursos de salud en el territorio y en el hospital y en las casas por los mayores, porque eso será un tema que me va a afectar en el futuro, sí. ¿Ha tenido aumento del número de casos en personas más jóvenes, o sea, en población con edad inferior a los 50 años? Sí, puedo ver la pregunta. Bueno, la respuesta es sí y no, porque depende de cómo se consideran los números. Porque tenés que pensar que los mayores y los más frágiles ya fueron infectados al comienzo de la pandemia y se internaron, murieron, o si sobrevivieron, tienen los anticuerpos. Entonces, es casi natural que los casos que vemos ahora son más jóvenes y con menos comorbilidad, porque lo que estaban más susceptibles a la infección ya la tuvieron. Por eso lo que creo que la respuesta es sí, los vemos, pero no hay que ver con una variante de virus, de patología, sino con una variación de epidemiología, porque las personas que ahora son expuestas mayormente al virus son más jóvenes y más en salud de lo que fueron al comienzo. Y esa es una causa más por explicar la primera diapositiva que me mostré, que los números de muertos corregido por el número de casos fue mucho más que ahora, porque esos eran los pacientes más frágiles. No sé si hay más preguntas. Gracias. Lo dejamos en manos de Jimena. Doctor, muchísimas gracias por su aporte, realmente muy valioso desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. Lo dejamos en manos de la doctora Jimena Estrella para cerrar el encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por conducir este panel, y muchísimas gracias al professor Ambrosio. Tante grazie, è stato un vero piacere ascoltarlo, imparare, anche se io non sono medica, ma mi piace, interessano molto questi temi in questi tempi specialmente. Niente altro per aggiungere, ringraziare a tutti che siete qua con noi, anche se virtualmente. Speriamo di trovarci presto con tutti per una coppa di Malbec e anche un altro vino italiano che avete tanti buoni. Muchas gracias al Hospital Universitario, a todo el equipo de la Secretaría, que en este desafío de la modalidad híbrida hemos logrado que nos vean, se escuchen, nos escuchemos. Así que muchísimas gracias a todos por la participación. Nos auguro un buen camino futuro en esta relación que estamos formalizando hoy. Así que muchas gracias y que tengan todos un muy buen día.